Bien, Dios bendiga, Dios guarde este es su espacio, el poder de la palabra. Amén. Hoy vamos a iniciar con un tema que ha llamado la atención prácticamente del mundo entero religioso. A nivel mundial. A nivel mundial, y es acerca del avivamiento que está ocurriendo en la universidad, en el estado de Wisconsin. Sí, es Wisconsin, se llama el estado. No recuerdo bien el pueblo o el condado donde está, pero yo sé que en ese estado, y que eso ha conmocionado a todo el mundo, ¿verdad? Incluso yo digo que es algo impresionante porque están ocurriendo milagros, jóvenes llorando. Bueno, Pero de eso yo quiero tratar, pastor. es algo bastante amplio. De eso que yo quiero tratar. Porque sucede que durante mucho tiempo cuando ocurren como avivamiento, ocurren las críticas. Siempre. Y entonces de eso quiero tratar. ¿Es bíblico el avivamiento según la palabra de Dios? Bueno, la palabra como tal, avivamiento, no está, ¿verdad? Pero sí habla de avivar el fuego. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, en 2 de Timoteo capítulo 1, en su verso 6 y 7 dice, por lo cual te aconsejo, eso le está diciendo Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahí está en el 6, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Entonces, viendo ese verso, el apóstol Pablo le habla a Timoteo que avive lo que está dentro de él, porque a veces en nosotros ocurre, perdonando, que nos podemos descuidar. Puede haber un descuido espiritual en nosotros y muchas veces cuando nos descuidamos puede venir como un adormecimiento espiritual, donde nosotros estamos en la iglesia, pero estamos prácticamente viviendo, como quien dice, una parte religiosa, sin tener vivencia con Dios, sin tener una experiencia viva con Dios que nos mueva a un arrepentimiento, porque el verdadero avivamiento no es a veces el ruido y la bulla que se ven a veces en muchas iglesias de nosotros. O sea, hay personas que saben manipular a otros para que la gente se emocione. Yo no estoy hablando de eso. En ese punto, que es diferente a lo que está pasando en esa universidad, es que ahí no hay un líder. No. Ahí ha ocurrido algo espontáneo. Dios, ahí el que está obrando es Dios, su Espíritu Santo obrando. De hecho, una de las cosas que se está viendo es que Dios está obrando milagros y que la gente, los que van y entran en contacto con ese mover, ese poder de Dios, están sintiendo algo tremendo del Espíritu Santo y se están siendo tocados por el poder de Dios, cayendo, arrepintiéndose, porque ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué es lo que dijo Juan cuando estaba predicando? Que se arrepintieran, ¿verdad? Y para que viniera del Señor tiempo de refrigerio y que el fuego iba a venir también. El verdadero avivamiento trae cambio. Yo entiendo que un verdadero avivamiento es como un despertar espiritual. O sea, hay un cambio. Bueno, mira, te voy a poner caso mío. Cuando yo me convertí al evangelio, yo recuerdo que yo iba a la iglesia y todo, y me sentía bien en la iglesia, pero yo entiendo que yo todavía como que había algo en mí que faltaba. Porque a mí me daba vergüenza hablarle a la gente de Cristo. Y yo tenía la Biblia y la escondía para que no me vieran como el cristiano de la secreta, como dice la canción, ¿verdad? Sin embargo, llegó un momento en que yo estaba pasando por una prueba bien difícil. Y yo siempre me levanto hasta el día de hoy, de madrugada a orar. Y yo estaba orando, pidiéndole a Dios que me ayudara, que obrara en esa situación de esa prueba. Recuerdo que cayó en mis manos un libro que me prestaron que se llama, me imagino que todavía se puede conseguir, se llama El Poder de la Alabanza, escrito por un autor creo que se llama Don Gossett, donde él hablaba de que el Espíritu Santo es un don, es un regalo de Dios, y que el Espíritu Santo uno lo puede recibir creyendo, por el hecho de creer, y que la fe es la certeza de lo que, ¿verdad? De lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, que creemos que va a ser así, aun cuando no lo estamos viendo. Y recuerdo que yo había orado mucho, ay Señor, pero yo estaba orando de manera errónea, porque yo oraba pidiendo al Señor que me diera el don de lengua. Señor, dame el don de lengua, bautízame, dame el don de lengua. Eso era lo que uno le enseñaban de esa manera y por la ignorancia de uno, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que hubo un predicador muy conocido que vino aquí en los tiempos de mi conversión, en esos tiempos, que él dijo, mire, no ore por las lenguas,
Cuando usted compra un par de zapatos, usted compra los zapatos, usted no compra la lengua. Ahí junto con los zapatos van a venir la lengua y los cordones. Entonces yo entendí que tú tenías que orar era por el Espíritu Santo. Sí. Él decía, ora por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo va a traer todo y lo va a equipar con todo. Entonces yo comencé a orar y Señor, bautízame en lengua, bautízame. Pero un día yo me encontré con ese libro y decía, mire, alabe a Dios, dele gracias a Dios, dígale, Señor, voy a recibir el Espíritu Santo, gracias por el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que a las 5 de la madrugada, a esa hora, Usted alabando al Señor. yo alabando y Señor, te voy a dar, Señor, recibe el Espíritu Santo. Te doy gracias por el Espíritu Santo, Señor. Yo no me puse a imitar las lenguas, como a veces quieren que la gente imite la lengua y que no. A mí vino el poder de Dios y me bautizó con el Espíritu Santo tan fuerte, tan fuerte, que yo comencé a hablar en lengua a esa hora, varón, que yo no podía controlar. Entonces vino en medio de la alabanza el poder del Espíritu Santo. Quiero que haga un esto entonces en ese punto, pastor, porque me llama mucho la atención. Y es que en la universidad hubo un grupo de jóvenes que empezaron a adorar, amén, a adorar espontáneamente y fueron sumándose personas. Y ahí entonces, en esa adoración ha surgido un despertar de tal manera que está ocurriendo el arrepentimiento y la llenura del Espíritu Santo de tal manera que muchos están recibiendo sanidad. Ahora, ese punto, pastor, porque muchas personas empiezan a cuestionar, como lo hicieron cuando el día del Pentecostés, que dice la Biblia que estaban todos unánimes. Bueno, si tú te das cuenta, siempre habrá personas que van a cuestionar. Que van a cuestionar. Lo que uno tiene que también tener convicción. Yo tengo que tener convicción, yo tengo que saber la certeza de lo que yo recibí, lo que Dios hizo en mi vida. La gente va a hablar, siempre van a hablar. Como lo han dicho siempre de Jesús, hablaron muchísimo. Los que estaban en ese tiempo, que eran los doctores de la ley, los saduceos, los fariseos, y no lo criticaron a él. Y decían que le echaba fuera a los demonios por Satanás y por Beelzebú. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos sorprender ahora que en estos tiempos también haya personas que critiquen eso? De hecho, si nos vamos a lo que pasó el día de Pentecostés, ¿qué pasó con la iglesia en el día de Pentecostés? Era una parte que Dios le había dicho que esperaran hasta que fuera investido el Espíritu Santo. Bien. ¿Y qué hicieron ellos? Que estaban orando, todo unánime, orando a Dios y alabando al Señor. Y fue tan fuerte el estruendo, porque mucha gente dice, no, que si es un desorden, óyeme. Yo no sé si es un desorden. Yo lo que sé es como muchos ahora, porque el problema es que hay muchos que hacen como lo hacían los escribas y fariseos. No hacen ni dejan hacer. Ahora muchos dicen que no, porque ahí no hay un mensaje, que ahí no se está predicando la palabra. Muchos ahora están cuestionando con respecto a lo que está aconteciendo en ese lugar. Mira, su opinión con respecto a eso. Fíjate, vuelvo y te reitero, cuando ocurrió el día de Pentecostés, ellos no estaban predicando la palabra, porque de hecho eran temerosos. De hecho, Pedro no era un hombre que tenía miedo, que negó a Jesús 3 veces. Ahí no se está predicando la palabra. Después de eso fue que entonces ellos salieron a predicar la palabra. Y ocurrió lo que aconteció, que ellos, es más, fíjate que se estaban celebrando una fiesta ahí de Pentecostés, ¿verdad? Que venían judíos de todas partes. ¿Y qué aconteció? Bueno, que precisamente, mi hermano, la gente se quedaba sorprendido porque lo oían hablar en otras lenguas de donde ellos habían nacido. ¿Y qué aconteció como resultado de eso? Bueno, que Pedro, un hombre que negó a Jesús 3 veces, ahora se pone intrépido, lleno del poder de Dios y predica y se convierte en más de 5,000 personas. O sea, es decir que el avivamiento trajo luego lo otro. Lo mismo que está pasando hoy en la universidad se verá después más el resultado de eso. Por ejemplo, yo veo que hay muchas personas que están haciendo fila para entrar allá. No, están viniendo hasta de otros estados a ver ese avivamiento. Pero oye esto, porque ahorita me paraste la parte donde yo te dije que yo no creía no me gustaba, me daba temor yo hablar de Cristo. ¿Sabes qué aconteció cuando el Espíritu Santo me llenó ese día a mí? Que yo sentía por dentro algo tan grande que lo que yo tenía en mí, yo no quería dejar de compartirlo con otros. Y yo que me atemorizaba de decirle a otros eso. ¿Tú sabes quién fue la primera persona que yo me aparecí esa mañana en su casa a predicarle? A la jefa mía. O sea, se me quitó el temor que yo había, el miedo que había en mí, se me fue. Y yo comencé a predicarle a esa persona. A mí no me estaba predicando nadie, yo estaba orando, alabando a Dios. Y el Espíritu Santo vino. Y desde ahí para adelante, desde ahí para adelante, desde ese momento que el Espíritu Santo me llenó, mi vida fue cambiada totalmente, otra persona distinta.
Y después comencé entonces más adelante, después de un tiempo, el Señor entonces me llamó al ministerio de la predicación. Porque acuérdate que yo era ateo, yo decía que Dios no existía. La pregunta es, pastor, porque en estos últimos días estamos viendo donde que antes había un mover, se hablaba mucho del Espíritu Santo, pero porque esto está llamando mucho la atención en lo que está aconteciendo en la universidad, porque eso ha traído un despertar de tal manera que ahora se está hablando del Espíritu Santo, cosa que no. Antes se hablaba simplemente de mucha palabrería y muchas fábulas, y la participación del poder del Espíritu Santo lo estábamos echando a un lado. ¿Usted cree que esto es Dios llamando la atención para que el pueblo vuelva otra vez a lo que se llama el verdadero evangelio, como el apóstol Pablo y hablaba con respecto al Espíritu Santo? Igualmente Pedro, cuando dice la palabra que imponían la mano y todos recibían el Espíritu Santo. Bueno, fíjate algo, yo lo que creo que sí, que Dios está llamando sobre todo en los Estados Unidos, donde hay mucha gente, inclusive creyentes, jóvenes, en muchas iglesias cristianas han estado renegando la fe. Inclusive dicen que algunas encuestas que el ateísmo estaba cobrando muchos adeptos, muchos seguidores. Yo entiendo que esto va a traer cambio. A la hora que hay un despertar espiritual en algunos vale, ponle que de cada uno de esas personas que están haya una representación mínima de iglesias que estén ahí, que se han tocado y vayan y lleven ese despertar espiritual con esa hambre de Dios a otras iglesias y se aviven. Va a haber un cambio en el sentido de que va a haber, esas personas van a venir, si es un verdadero avivamiento de Dios, va a traer personas que van a querer ir a predicar la palabra y que su vida van a ser cambiadas, que no van a ser iguales. Yo sé que así, por lo menos en mi vida, yo lo experimenté a partir de ese momento, que otros no lo hayan hecho, por lo menos yo sé que en mí, el haberle recibido el Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo cambió mi vida para gloria de Dios hasta el día de hoy, que soy pastor hoy en día y que estuve durante un tiempo evangelista, predicando la palabra en las calles, por todos los lugares. Fue a partir de ese momento. Yo no predicaba, yo tenía temor, me daba miedo predicar. Usted empezó a predicar, a llevar la palabra después que fue lleno del Espíritu Santo. Sí, después de esto, después que yo fui lleno del Espíritu Santo, comencé a orar y le comencé a preguntar al Señor qué Él quería que yo hiciera. Y el Señor un día me llevó al libro de los Hebreos, donde en Hebreo 11, donde dice, acordaos de los presos. Sí. Como si estuvieran juntamente presos con ellos. Y sabes que el Señor me movió y comencé, no me gustaba ir a los hospitales porque cuando yo iba a los hospitales, como que el olor de la medicina no me caía bien, me sentía mal, no me gustaba, pero era porque yo quería otra cosa. Entonces, recuerdo que fui a visitar la cárcel que en ese entonces estaba en el ensanche La Fe, ahí era que estaba la cárcel, que luego cambiaron para Najayo. Sí. Y cuando yo comencé, fui un día ya, y cuando yo fui a esa cárcel, me llamó y me impresionó los presos que estaban allí. Ya el Señor estaba poniendo en mí esa inquietud, porque me lo había puesto en la palabra, acordado de los presos. Porque la gente piensa que Dios no habla, Dios habla de muchas maneras, Dios me habla en la palabra, como si estuviera juntamente preso con ellos. Entonces, de ahí para adelante yo comencé y hablé con un amigo mío que vivía al lado del procurador en ese entonces de la República, cuando el tiempo de Balaguer. Y le dije, mira, yo creo que tú me ayudes a conseguir un permiso para yo entrar a las cárceles todos los sábados a predicarle a los presos. ¿Y qué pasó? Que fuimos, yo escribí una carta pidiendo que me dieran un permiso para entrar a la cárcel de aquí del Ensanche La Fe. Sí. Yo recuerdo que yo fui con él, porque eran amigos, vivían al lado de la casa de él, y entramos al despacho del procurador. Y él me consiguió la carta para yo tener el permiso. Yo puse un equipo como de 8 personas que fueran conmigo allá. Y cuando yo salí del despacho, yo pensaba que la carta iba a ser para el ensanche de La Fe. ¿Sabe qué aconteció cuando yo vi la carta? Decía, a la penitenciaría penal de La Victoria. Wow. Le digo, wow. Le digo yo, mira, fulano. Martín se llama él. Martín, pero esta carta me la dieron fue para Victoria y yo pedí que me la dieran fue para el ensanche de La Fe. Y yo, pero no, vámonos para allá, porque si salió así, si nosotros pedimos eso y la carta decía, es porque Dios quiere que vayamos allá. Yo duré 10 años visitando la cárcel de La Victoria sábado por sábado. O sea, fue después de eso, de este despertar que Dios hizo en mí. De ese despertar,
porque en usted lo que se produjo fue un avivamiento. Un fuego. Yo quería hablarle, mira, lo que yo sentía por dentro era para hablarle a todo el mundo. Siendo personas que yo quería como que sintieran lo que yo estaba sintiendo. Entonces, la pregunta es, pastor, lo que está pasando en esa universidad es prácticamente lo mismo, que esas personas están recibiendo un despertar para que muchos reciban la palabra de Dios, sean llenos del Yo Espíritu entiendo que Santo. de ahí van a salir jóvenes, muchos jóvenes, que van a ir, van a ser intrépidos y van a ser desafiados a llevar la palabra a otros jóvenes. Van a ser, pues, si están llenos del Espíritu Santo, como estamos creyendo que es así, van a salir jóvenes intrépidos con valentía para ir a predicar la palabra a otros, para alcanzar a otros. Porque el que recibe esa llenura de Dios no puede quedarse callado. No puede quedarse callado, tiene que hablar de Dios. Que fue lo que pasó con el apóstol Pedro. Antes de tener el Espíritu Santo, dice que negó a Jesús. Pero dice la palabra que después que fue lleno, dice que habló con denuedo la palabra, de tal manera que no le importara que lo metieran preso. Ahora, hay algo importante destacar, y es que lo siguiente, cuando viene ese despertar, ese fuego, esa hambre, porque viene hambre de Dios, sí. Una de las cosas que va a ocurrir en una persona que sea llena del Espíritu Santo es que va a sentir hambre por escudriñar la palabra y conocerla. Va a comenzar en su vida por el mismo un despertar, fuego. por ese mismo fuego va a surgir un despertar por estudiar la palabra, ocurrió en mí, por escudriñar la palabra, por conocer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te va a abrir, el Espíritu Santo va a abrir tus ojos espirituales para que tú puedas conocer la Biblia, la revelación, o sea, no la revelación, la iluminación tuya, para que tú entiendas lo que la palabra de Dios te ve y tú vas a entender, no la palabra muerta que a veces nosotros tenemos, aunque la palabra de Dios es viva, sí. Pero no esa palabra que uno lee como si fuera un libro normal, no. La palabra viva que te va a hablar, que te va a administrarte, tú vas a sentir que Dios te está hablando ahí, como si tú lo estuvieras viviendo en ese momento. Eso me ocurrió a mí. Mira, después que yo recibí el Espíritu Santo, yo era un joven también cobarde, como te dije, miedoso. Antes de recibir el Espíritu Santo. Antes del Espíritu Santo, yo era muy miedoso, cobarde. Que no vamos a meter mucho en esos detalles, pero a mí me da mucho miedo. Y mira, y el Señor me quitó todo eso. ¿Sabe cuándo Dios me habló? Que después de ahí yo comencé a ministrar liberación a la gente endemoniada y yo no tenía miedo. ¿Por qué? Porque ya no había, ¿qué es lo que dice? Mira, Timoteo, vive, el fuego está en ti. Porque no hemos recibido de espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo leí, un día me encontré con un verso que me impactó. Y dije, wow, esto está aquí. Aleluya. Yo dije, ¿cómo? ¿Y esto está aquí? En Lucas 10, que dice, he aquí le doy poder de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda potestad del enemigo, y nada lo puede dañar. Yo dije, ¿cómo que esto está aquí? Por aquí me está diciendo a mí que yo he recibido tanto poder, que ni el diablo me puede tocar a mí. Wow. Claro, yo te como, porque yo era tanto lo que yo recibí, que comencé a llamar a la gente, amigos míos, decía, mira, aquí dice la Biblia, que Dios me dio a mí poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y que no me va a dañar. ¿Usted cree que todo esto que está aconteciendo ya en los Estados Unidos, Dios está permitiendo esto, avivando para que resurja una generación y hable con autoridad en medio de un mundo tan pecaminoso? Porque sobre todo Estados Unidos, exactamente. Los Estados Unidos que vino por una formación cristiana y que ahora han dado la espalda al Señor, y Dios está trayendo ese avivamiento en aquella universidad para tener un despertar. Claro, esto es un inicio, yo entiendo que sí, y lo dice, ¿qué es lo que dice Joel? Que en los posteros tiempos, aleluya, Dios no iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne, y que los jóvenes que iban a tener los jóvenes iban a ver visiones, y los ancianos iban a tener sueños, y que muchos iban a profetizar. Eso está escrito. Yo no sé por qué la gente se asombra de eso, porque de hecho, si nosotros decimos que Cristo viene y que estamos en los postreros tiempos, eso es lo que podemos esperar. Dios. ¿Verdad? Eso es lo que podemos esperar. Y tiene que haber un mover del poder de Dios que sacuda, porque sacude, cuando el Espíritu Santo sacude nuestras vidas. Yo entiendo, de hecho, yo he estado orando como pastor para que Dios nos avive, comenzando conmigo y todos los que están ahí, que nos avive cada día en la iglesia, que haya un mover, que haya pasión por las almas, que se sienta deseo por alcanzar los perdidos, porque mucha gente está muy cómoda en las iglesias, sentados y no quieren hacer nada, y que sacuda, que el Espíritu Santo nos sacuda, como hizo con el libro del profeta Ageo, cuando vino el Espíritu Santo, dijo que el Espíritu Santo despertó el espíritu de Zorobabel y Zotiel, y comenzaron a trabajar en la obra de Dios. Wow. El que se aviva comienza a trabajar en la obra de Dios. Y ellos tuvieron oposiciones. Claro que porque sí. Siempre van a se haber levantaron los enemigos para que no lo hicieran. Se levantaron, pero Dios le dio la valentía y el coraje para que siguieran hasta que terminaran. Y así mismo ocurrió con Nehemías también. Entonces yo entiendo que el avivamiento va a producir en las personas el deseo de trabajar para Dios sin que tú tengas ni siquiera que estar presionándolo, porque va a surgir un deseo interno
de parte de Dios por hacer. ¿Qué es lo que se necesita hoy en día? Amén. Menos, no estoy hablando, no estoy en contra de la teología, pero no hemos quedado en palabrerías, muchas palabrerías y hueca sutileza, como dijo el apóstol Pablo, que le dijo a los corintios. Yo digo, yo no vengo con sabiduría y hueca sutileza. No vengo con sabiduría humana. Sabiduría humana. Yo vengo con demostración Del poder de Dios. Del poder del Espíritu Santo. Sí, el apóstol Pablo habló con respecto a ese poder, porque el Espíritu Santo, inclusive, Jesús en un momento dice, yo enviaré el Consolador y Él le va a guiar a toda verdad y a toda justicia y Él le hablará de mí. Mira, óyeme. Yo lo que creo es que nosotros a veces, yo los otros días estaba conversando con mi esposa, nosotros queremos encasillar a Dios. Encasillarlo. Y que muchas veces queremos que Dios tiene que obrar de esta manera. Sí. Pero Jesús levantaba, en algunas ocasiones le ponía las manos a los enfermos y sanaba. Otras veces, una vez mandó la palabra lejos y a la distancia sanó el siervo del centurión. En otra ocasión hubo una mujer que solamente le tocó el borde y la sanó. Pero también en otra ocasión él escupió y echó lodo, hizo lodo y le puso el lodo en los oídos, y en los ojos y en los oídos y sanó a una persona. O sea, si tuviéramos en este entonces ahora, quizás yo diría, oye, pero eso no es de Dios, porque eso es muy cochino. Tú sabes lo que hay que hacer lodo y con saliva. Ay, Dios mío, no. O sea, comenzáramos nosotros a pensar en nuestra mente. Claro, yo entiendo que hay que tener mucho cuidado porque a veces, cuando también surgen avivamientos, también se mete el enemigo para traer confusión. Y a veces hay personas que se van a los extremos. Y se van fuera de lo que... Si lo que está ocurriendo no va a contradecir la palabra y va a glorificar a Dios. Óyeme, que se olviden. Una vez le dijeron, maestro, mira, vimos uno allí que está echando fuera demonios, pero no lo sigue. No te preocupes, que el que no es contra mí, es conmigo. El que no es contra mí, conmigo es. Wow. Entonces, a veces nosotros queremos encasillar a Dios. Yo quiero que le diga algo, pastor. Usted hablando, yo siento el poder del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Claro. Quiere decir que cuando uno habla de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo, como el poder del Espíritu Santo actúa, porque usted hablaba ahorita que usted cuando recibió el Espíritu Santo tuvo poder para predicar la palabra. No, se me quitó el miedo, el temor se fue. Porque lo que pasa es que muchos están ahora tratando de cuestionar, no, pero ahí no se está predicando la palabra. No, ellos están siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Yo entiendo, a mí, te voy a contar este acontecimiento que yo viví, a mí me impactó mucho. Yo cuando estaba joven, que me convertí yo creo que tenía como unos 2 años por ahí, vino de Puerto Rico un pastor que era bautista, pero que él fue lleno del Espíritu Santo. Wow. Y ese señor era un hombre mayor de unos 68, 70 años más posiblemente. Y él te predicaba bien pausado, pero te impactaba de una manera porque estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Te impactaba. No era de que haciendo bulla, ni mucho. No. Pero él predicaba bajo una unción de Dios. Y él contaba que una vez a él lo pusieron, antes de ser lleno del Espíritu Santo, él lo pusieron a predicar en la iglesia. Porque un predicador que iba faltó. Y no encontraba en ese momento a qué poner. Y le dijeron, hermano Pedro, hermano Pedro, nosotros queremos que usted predique. Y dice que él comenzó a predicar y como a los 7 minutos ya no encontraba qué hacer. Y dijo, ya terminé, no sé qué decir. Bueno, pues después de ahí no lo querían poner, pero se enteraron, volvió otro caso de que otra vez faltó otro predicador y alguien se enteró, vamos a ponerle hermano Pedro. Y él le dijo, no, hermano, el Pedro que usted conocía no es el mismo. Le dijo, hermano, ese otro, yo lo vi predicando por allí, es diferente. ¿Cómo? Wow. Dice, pero está bien, mira, vamos a hablar con él. Pero no le vamos a decir a la iglesia que es el que va a predicar porque después la gente no viene. Porque la gente se dormía. Exacto. Con su prédica. Óyeme, y dice él que le dice el pastor principal, mira, te vamos a poner a predicar, Pedro, pero óyeme, no me emocione a la gente. No me le emocione a la gente. Vamos a predicar así. No, está bien, yo nada más me predico. Está bien, yo predico. Él comenzó a predicar. Normal, como estaba, ¿verdad? Y resulta que de repente, de los asientos delante de la iglesia, de repente a un niño se le cae una pelota. El niño estaba en la iglesia y tenía una pelota. Sí. Se le cae la pelota al niño y el niño sale corriendo a recoger la pelota. Y cuando el padre ve eso, comienza, ¡oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, tremendo! ¡Wow! ¡Qué grande Dios! ¡Qué grande Dios! ¡Qué grande Dios! Y el pastor se le acerca al predicador y le dice, hermano Pedro, yo le dije a usted
que no me emocionara la gente. Wow. Dice, pero yo no he emocionado, yo simplemente, pregúntele a él por qué está tan emocionado. Y va donde dice, venga acá, ¿qué es lo que le pasa? Hermano, cálmese, ¿qué es lo que le está pasando? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Mi hijo era cojo y mira, voy caminando. Wow. Óyeme, y ese hermano duró 3 o 4 días predicando, ¿no, varón? Y yo quedé impactado. Todavía hasta el día de hoy me acuerdo de las prédicas de él, hace más de 25 años. Con poder. Con un poder. Y él dice que eso cambió su iglesia a partir de ese momento. Y él entró en una iglesia bautista, pero que creía en el las poder. manifestaciones del Espíritu Santo. Pastor, esto es un tema bien poderoso. Amigos, ustedes que los hermanos que están escuchando estas grandes experiencias del poder del Espíritu Santo, suscríbase a este canal, denle me gusta, apóyennos en esto para seguir llevando más contenido y que esta palabra siga fluyendo y yendo a muchos rincones de los hogares. Pastor, hay algo que me ha inquietado y es lo siguiente. Yo he visto que usted, desde que se convirtió hasta este tiempo, siempre se ha mantenido como activo en la obra de Dios. ¿Qué hace que usted siempre se mantenga tan avivado en las cosas de Dios? Bueno, mira, yo entiendo que eso es Dios que lo hace, ¿verdad? Primero, la gloria sea para Dios, Dios que lo hace. Porque, perdón, el que pone el querer como el hacer en nosotros es el Señor. El que despierta en nosotros ese sentir. Desde que yo me convertí, varón, que Dios me llamó a predicar. ¿Usted no ha dejado que eso se apague en usted? No, porque fíjate algo, varón, yo entiendo. De hecho, permiso, puede ser que haya habido un poquito, porque a veces uno tiene su pero se apaga ese fuego, no, se puede apagar. Se puede apagar si uno descuida. Okay. Se puede apagar si uno descuida la intimidad con Dios. Oh, gloria a Dios. Si usted descuida su intimidad con Dios, que intimidad implica uno tener un tiempo a sola con Dios, perdón. Cada creyente yo entiendo que debe tener un tiempo a sola con Dios. En su casa, y donde a través de la oración y el estudio de la Biblia su vida sea impactada, porque la palabra de Dios nos corrige. Si hay algo en mí, la palabra de Dios me va a confrontar. O sea, yo no debo leer simplemente esta Biblia. Esto a veces la leemos como para cumplir o porque yo tengo, para debatir. O para debatir o para cumplir porque yo tengo un compromiso de que estoy leyendo tanto al día. Por ejemplo, el estudio bíblico del año. No, yo debo ir a la Biblia siempre esperando que Dios va a hablar a mi vida. No solamente de que para recibir bendición, no, para que me confronte también con mi pecado. Porque ahí el avivamiento también trae convicción de pecado y de arrepentimiento en nuestras vidas. Y sabe que estamos mal en algo. Que todo de una manera u otra le hemos fallado a veces a Dios. ¿Qué es lo que está pasando en aquí en la universidad? Muchos se están arrepintiendo. Exacto. Entonces, el avivamiento me va a mí, por medio de la palabra, me va a confrontar. Yo me voy a volver a Dios del corazón. Va a haber en mí un deseo cada día. Entonces, si yo mantengo esa frescura de yo siempre buscar a Dios en mi tiempo a sola con Él. O sea, cada creyente, yo digo que no es suficiente con ir a la iglesia. Ni siquiera es el tiempo que yo me reúno a veces con los hermanos a orar juntos, un grupo de oración. No, es mi tiempo a sola con Dios. Porque Dios quiere tratar con cada uno de nosotros en individual algo conmigo, como lo quiere hacer contigo, como cualquier otro hermano. Dios quiere con cada uno de nosotros tratar algo en especial de nuestra vida. O para avivarme, o para darme una palabra que me aliente, que me motive a seguir adelante, a pesar de que yo vea lo que esté viendo, que aunque hayan otros que son indiferentes a las cosas de Dios, ¿verdad? Él me motiva para que yo me mantenga y no vea eso. Si no, una de las cosas que me ha ayudado es siempre a mí mantener primero mis ojos puestos en el Señor, como dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús. En este camino uno recibe muchas decepciones, uno recibe muchas traiciones, a veces se puede decir también, engaños, mentiras. Pero cuando usted mira a Cristo, usted no va a mirar al hombre. Usted falló el hombre, pero Dios no me falló. Dios no me ha fallado a mí. ¿Y qué consejo usted le da a esa juventud? Bueno, la juventud que busquen a Dios de corazón, que hay una necesidad en el hombre que solamente lo puede llenar Cristo. Que si de verdad están en las iglesias, esos jóvenes que están en la iglesia, que están apáticos o que están más en las redes sociales que buscar a Dios, que se metan con Dios de corazón para que vean cómo su vida va a cambiar. Y cuando Cristo llega, Cristo sacia. La Biblia dice, ¿verdad? Que Él lo llena todo. En Colosenses dice que Cristo lo llena, ¿qué? Todo en todo. Wow. Todo en todo. Él sacia completamente nuestro ser. No hay más necesidad. Dios. Y eso, el gozo que Dios produce. Déjame decirte que también una cosa importante, varón, es que cuando uno está predicando la palabra, el que ama la cosa de Dios y le gusta predicar, cuando usted predica la palabra, que usted ve que se convierte en una persona, esa es la mayor satisfacción que uno siente. Sí. La mayor satisfacción es tú ver que la gente de corazón se convierta.
Porque cuando una persona se convierte, viene en cambio a su vida. Y si es una persona que estaba perdido en la bebida alcohólica, su vida va a cambiar su familia, va a cambiar su entorno, va a venir prosperidad a su vida, porque ya lo que gastaba en bebida alcohólica lo va a usar en su familia. Y si malgastaba el dinero, ya no lo va a malgastar. O sea, hay un cambio, como dice la Biblia. Fíjate que hay mucha gente que existe pero no están viviendo. Jesús dijo, yo he venido a dar vida para que tengan vida y en y la abundancia. tengan en abundancia. Esa abundancia es el gozo de Dios. Bueno, hermanos, amigos, esto ha sido poderoso. Yo creo que va a tener que una segunda parte, pastor, de esto. Cuando guste, varón, cuando guste. Siempre y cuando sea de bendición para los que están escuchando. Eso es lo importante. Amigos, damos gracias, Señor. Suscríbase a este canal, apoye este ministerio. Amén. Y bendecimos al pastor Leonidas. Pastor, gracias por este momento. Mi hermano, gracias por este tiempo, por permitirnos llegar a multitudes, miles, porque ¿verdad? Las redes sociales hoy en día impactan muchas vidas que uno ni sabe dónde llega, varón. Amén, amén. Y sigamos hacia adelante y apoyemos a esos jóvenes en oración que están avivados. Exacto. No, yo entiendo que en vez de criticar, lo que nosotros deberíamos orar, que esos avivamientos se produzcan en otras iglesias, en otros lugares de Estados Unidos, que tanto necesita Dios. Amén. Que se ha vuelto de espalda a Dios en estos tiempos. Amén. Pastor, muchas gracias. Bendiciones, mi hermano. Y a ustedes, compartan, suscríbanse y Dios les bendiga. Shalom. Amén. Bendiciones.